qué significa este libro que se produce desde la universidad y quién es ese universitario al que nos estamos dirigiendo. ¿Cómo perfilas a este lector también? Bueno, pues buenos días. Yo estoy encantada de estar en esta reinaugurada librería Jaime García Terrés y, como decíamos hace un rato, conocida o mejor conocida como La Terrés. Yo no sé si algunos de nuestros seguidores saben dónde está esta librería. Me parece que es importante. Está en la mera entrada. Y creo que es la entrada principal sobre Avenida Universidad, ahí donde está justo el nombre, ¿no?, de la universidad. Es la entrada histórica de CEU. De hecho, CEU tiene su dirección justamente por esta entrada. Esta entrada. 3000. Entonces, esta es la entrada Universidad 3000. Fíjate que además qué bonito, 3000, ¿no? Que le quedara un nombre cerrado, ¿no? Y bueno, es maravilloso poder estar aquí porque hablar hoy del libro universitario en una librería que hace honor a lo que es el libro universitario. Siempre ha sido visto como si fuera algo secundario, como que algo que no es tan importante y es tan relevante. Y en las últimas décadas yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo en las editoriales universitarias por presentar nuestros libros con una mejor calidad de producción, y ese es algo que se ha superado en las últimas décadas. Es decir, podemos hablar de 30 años que pasamos del papel, revolución, engrapado, Courier, casi, ¿no?, con un olor y una sensación distinta, amontonaderos de libros, ¿no?, esperando a ver si alguien nos encontraba. Y hoy no, hoy estamos haciendo esta recepción amorosa y respetuosa tanto a nuestros autores como a nuestros lectores. Pues muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, pues en torno también a la Feria del Libro del Universitario, que eso es también una marca también fundamental, darle énfasis, ¿no?, a ese lector y no necesariamente solo a quien produce el libro, que serían las editoriales, cuando se hablaba de la Feria del Libro Universitario, ¿no? Creo que eso hay un énfasis muy, muy interesante y que también, bueno, pues perdón que haga tanta introducción, pero este asunto del énfasis, ¿no?, que es del y de la universitaria, ¿no? Es decir, ya de pronto ya se está poniendo una marca importante en este asunto innecesaria, ¿no?, de la inclusión. Pues bueno, pues me encuentro ahorita con Paola Velasco, que yo agradezco muchísimo que esté aquí, que es subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones de Fomento Editorial de la UNAM, y quien además, bueno, pues tiene una trayectoria en su licenciatura como en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Veracruzana. Eso es muy interesante, tu alma mater, ¿no? Y la maestría también en Letras Latinoamericanas, pero ya aquí en la UNAM. Mi segunda casa, el alma mater. Bueno, pues también contamos con la presencia de Alejandro Villaseñor, responsable de comercialización de libros UNAM, ¿no? Y bueno, pues como mencionaba, ¿no?, estos dos espacios, tanto el de promoción como el de vinculación, hacen que el libro permita llegar justo a quien tiene que llegar, al lector. Pero también tiene un trato muy significativo todo el proceso editorial, que es también atender a los autores, a los editores, y en este caso se ve reflejado en esta librería cómo el libro tiene un espacio tan particular, con esta iluminación tan sensacional, que me parece un gran acierto todo el trabajo dentro de esta librería. Y bueno, pues Alejandro pues cuenta con una trayectoria muy importante, tanto en el Fondo de Cultura Económica como en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Canal 22 y el CNA. Es decir, hay una trayectoria que habla, ¿no?, de esta capacidad de articular tanto los procesos comunicativos como los procesos que tiene que ver con la imagen que esto presenta el libro y la lectura. Y bueno, pues yo encantada de tener aquí a Socorro Venegas, quien, bueno, pues que hemos crecido juntas en los últimos
20 años, 25, yo creo que sí. Alguna cosa así. Hemos colaborado, ¿no? Y lo que significaba en aquel momento la importancia de la promoción de la lectura en todas las zonas, ¿no? de nuestro país, darle visibilidad a estos promotores de lectura, pues fue una semilla muy, muy importante, y que tu trayectoria para hoy ser la directora general de publicaciones de Fomento Editorial de la UNAM, pues te fue llevando, ¿no? a caminar por diferentes instancias, y que hoy por hoy tienes una visión nacional y le estás dando énfasis con este cambio que se le hizo, creo que fue en 2019, a la Feria Internacional, a la FILUN y a la Feria Internacional del Universitario, con ese énfasis, y también este trabajo de inclusión, ¿no? de las y los universitarios, que es un énfasis tan importante para realizar el día de hoy, y que se ha fomentado también una producción de una línea editorial importante. Pero bueno, a mí me gustaría hablar primero con Socorro y hablar, ¿qué es hoy para ti el libro universitario? ¿Qué significa este libro que se produce desde la universidad, y quién es ese universitario al que nos estamos dirigiendo? ¿Cómo perfilas a este lector también? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, y además de estar acá con Alejandro y con Paola, que son pilares en esta dirección, y todo el trabajo que se ha hecho y que se ha logrado. No estaría en el punto en que está sin los esfuerzos de ellos dos y de sus equipos, ¿no? Y eso creo que es importante, justo para ir respondiendo esta pregunta tuya, porque un lector universitario no se puede concebir de una forma como unidimensional, ¿no? Está construido por, para empezar, distintas trayectorias, ¿no? Cada estudiante universitario, pero también cada académico, cada persona dentro del ámbito universitario viene de una formación específica y aspira además a un nivel de especialización importante. Entonces, nosotros trabajamos con un catálogo que busca atender esos niveles de especialidad, pero que también ha buscado, esa es la historia y la trayectoria de la editorial universitaria, que también ha buscado estimular la curiosidad, provocar, promover con distintas colecciones la lectura por puro gusto, por el puro placer de encontrar en las páginas quizás un espacio distinto de aquellas otras lecturas que forman, ¿no? en un sentido más académico. Entonces, hemos encontrado una ventana muy amplia para llegar a esas otras miradas, para llegar a estos otros perfiles lectores, y para contribuir también a que se enriquezcan. Por ejemplo, no teníamos una colección de literatura juvenil. Había algunos libros, sí, que se han publicado en la universidad, con colecciones que han funcionado de una manera quizá más aislada, y nosotros buscamos precisamente darle un peso importante, devolviendo la mirada a los más jóvenes lectores. Estamos hablando de chicas y chicos desde bachillerato, ¿no? Recordemos que la UNAM tiene todo un sistema de educación media superior, ¿no? A través de los colegios de ciencias y humanidades, de las escuelas preparatorias. Entonces, esa posibilidad de acercarte a alguien que está en el camino inicial de su formación universitaria y entregarle en las manos libros de cuentos, novelas, crónicas, poesía también, para nosotros es una oportunidad fantástica, porque realmente estamos dejando ahí una semilla, ¿no? Estamos comunicando que un lector universitario no es solo aquel que va a leer lo que prescribe su plan de estudios o lo que se prescribe en el aula. También eres un lector y te vas formando y vas creciendo en un sentido más humano, más integral, cuando te acercas a la literatura, porque sí, ¿no? Porque además, esto me lo contó Raquel Castro, una autora justamente de esta colección que se llama Hilo de Aragne, la colección de literatura juvenil ilustrada, y
Y Raquel decía, cuando yo entré al CCH a estudiar, iba a las librerías de la UNAM y nunca encontré un libro para mí, o sea, hecho pensando en mí, ¿no? Estaban hechos como en abstracto, como en el estudiantado, porque también eso debe existir. Y también, por supuesto, hacemos libros de texto, los creamos, los diseñamos junto con nuestra comunidad académica, pero esto otro da, me parece que un salto importante, y que ese salto, lo muy interesante que logra es que construyes ese puente de lecturas, de lectores hacia colecciones. Te menciono esa solamente, pero tenemos otra fundamental como Vindictas, que rescata la obra de escritoras marginalizadas, escritoras sobre todo latinoamericanas, que quedaron fuera de un canon que no consideró relevante leer escritoras, ¿no? Que no considero ni leerlas, mucho menos reconocerlas, mucho menos publicarlas. Entonces, ahora estamos tratando justamente de resarcir ese daño, porque eso es una laguna importantísima en todas y en todos como lectores. O sea, estamos inacabados y no tenemos esa parte de la historia de la literatura latinoamericana todo el siglo pasado. Entonces, es un privilegio que desde la universidad se pueda proponer este tipo de discursos que actualizan y que caen en una sociedad que necesita esas otras miradas. Sí, bueno, pues mientras hablabas yo pensaba de que el concepto de universitario no tiene que ser una camisa de fuerza para dirigirse solo a los espacios aula universitarios o los muros que pudieran limitar, ¿no? el tiempo, ¿no? Y las edades, sino incidir, y me parece que es muy importante, este asunto del trabajo vinculatorio, ¿no? Que rompa, ¿no? Y permita reconocer que lo universitario no solamente es lo académico, sino es la construcción de cuerpos lectores que provengan, ¿no? de estas instancias previas que efectivamente reconocemos que los jóvenes adolescentes están muy descuidados en ese proceso lector, y cuando llegan a la universidad rompen, ¿no? con eso, y no se dan cuenta de que tienen piezas y tienen semillas para ser mejores lectores. ¿Qué opinas al respecto, Paola? Fíjate que bueno, lo que comentan es completamente cierto, es esta vinculación que es imprescindible hacer con una persona desde la formación inicial, concretamente colecciones como El ala del tigre, el nivel medio superior, bachillerato, preparatoria, hacer esta semillita, justamente ponerles esta semillita y que encuentren títulos con los que ellos se reconozcan, que puedan saber que efectivamente la lectura es un asunto también de placer, ¿no? Un asunto que, por supuesto, los va a ir llevando hacia otro tipo de lecturas, pero esa puerta de entrada es fundamental. Y bueno, colecciones como Vindictas, que además, como menciona Socorro, no solamente es resarcir esa borradura histórica que nos deja incompletos como lectores, sino lo que ha ocurrido con Vindictas es que se ponen en relieve esas autoras. Entonces es no solo eliminar la borradura, sino ponerlas mucho más en el foco de la mirada. Creo que es un ejemplo del que Socorro nos hablará más, pero un ejemplo exitosísimo de cómo concebir desde el proyecto editorial una colección que incide no solamente en la creación de proyectos similares en el resto del país y en el resto del mundo, sino de proyectos editoriales que terminan transformando al mundo. Porque creo que un editor, para eso trabajamos también, ¿no? O sea, confiamos en que el libro sí cambia nuestras miradas, cambia nuestras visiones, sí es ese instrumento de transformación individual y colectiva, ese poderoso instrumento civilizatorio, de reflexión que nos lleva hacia otras ideas. Y pensando, bueno, en esa gran construcción del libro académico, del libro universitario, se va vinculando, creo que es importantísimo que la UNAM, una universidad tan relevante como la nuestra, tenga este tipo de colecciones en sus proyectos centrales, y que, por ejemplo, dialoguen, por supuesto, con un libro como El papel de la falda en la historia social, y eso nos lleva, pues, por ejemplo, a pensar en
sororidad, desde luego, estoy poniendo un ejemplo en abstracto, pero el papel de la falda, vinculándolo con Vindictas, puede hacer que una chica, un chico de nivel medio superior, de licenciatura, de posgrado, vaya tejiendo ese entramado de ideas, de construcción, de pensamiento, para vincular todos estos puntos que al final nos integran como sociedad, como individuos. Alejandro, cuando hablamos de comercialización, ¿no? Parece como que si estamos hablando de un objeto que está a la venta, pero sabemos que es mucho más profundo, ¿no? Es lograr que exista una experiencia para la apropiación de esa lectura y por lo tanto crear un espacio tan amable, ¿no? Como puede ser esta librería, o que tengamos esta feria, ¿no? de libro universitario que convoca, ¿no? No solamente a la comunidad, sino a público general, hace que esa experiencia no solamente sea voy a comprar un libro para resolver una actividad disciplinaria concreta, ¿no? Sí, por supuesto, y yo creo que, a ver, pero también es un producto que se vende, ¿no? O sea, también es importante perder un poco el miedo a cuando hablamos del producto del libro universitario. Por supuesto que es un producto que nos interesa que esté, acercarlo a los lectores, por supuesto acercarlo a la comunidad universitaria, pero también es un producto que se tiene que vender porque estamos dentro de un mercado finalmente. Claro. Y yo creo que ahí el libro universitario debe formar parte de ese mercado. No debemos atemorizarnos respecto a que esto es un culto al libro. Me parece que es importantísimo darle su relevancia, pero también es importante que estemos dentro del mercado. Entonces, hemos jugado mucho con eso, hemos hecho, la verdad es que hemos estado muy atentos a procurar dar un servicio, así como estamos en el mercado, tenemos que ofrecer también los estándares, digamos, del mercado, ¿no? Entonces, las librerías tienen que convertirse por supuesto, en centros que convoquen, en espacios que atraigan al público. Ya lo decía Socorro, y tú preguntabas a quién estamos dirigidos. No estamos dirigidos a un grupo homogéneo de gente, ¿no? Digamos, la universidad como tal, como concepto, es un espacio absolutamente democrático y diverso. Entonces, justamente lo que estamos buscando con este tipo de espacios es generar un espacio atractivo, un espacio donde la gente le guste estar, ¿no? Con múltiples oportunidades de experiencias, es decir, no solamente es venir a ver el libro, pero también tenemos un pasillo en donde tenemos una serie de accesos al libro electrónico, porque también cuando comercializamos también estamos tratando de poner a la universidad en un nivel que no es fácil, es un reto importantísimo, porque normalmente las editoriales universitarias tenemos limitaciones, obviamente, pero también queremos poner a la editorial universitaria al nivel de cualquier otro editor, ¿no? Entonces eso nos reta a poder ofrecer, como te decía, espacios donde podamos ofrecer acceso al libro electrónico, que hemos crecido en estos últimos 2 años, imagínate, de más o menos de 200 a 1000 títulos electrónicos que estamos ofreciendo, la gran mayoría, por supuesto, ya las novedades, es decir, al tiempo que vamos sacando las novedades, salen en el formato impreso y salen en el formato electrónico. Eso no es fácil, puede sonar como puede uno darlo por sentado, pero debo decirte que no es así, o sea, requiere un esfuerzo importantísimo, pero también ofrecer cosas como esta cafetería que tenemos en la librería, pero también salitas para que uno se pueda sentar a leer, o sea, es decir, es un espacio de encuentro, eso es lo que tratamos que sea. Entonces, volviendo a tu pregunta, digamos, esta comercialización la abordamos desde muchos enfoques, ¿no? Desde muchos espacios, desde, por supuesto, enriquecer, sin duda, el eje principal, enriquecer las temáticas, enriquecer nuestra producción editorial, nuevas colecciones para públicos específicos, como decía Socorro, pero también en enriquecer la experiencia misma, ¿no? Sí, bueno, al principio, Socorro, tú hablabas, ¿no?, de la importancia del lugar que ocupan Paola y Alejandro y todo su equipo, ¿no? Y es que el libro no se desarrolla en una línea de producción, es un asunto mucho más horizontal, de muchas miradas, donde desde el inicio está presente la comercialización, es decir, ya hay una vista, ¿no?, hacia el final de la película, y las decisiones editoriales están tomadas no solo por la importancia del trabajo, que los comités editoriales académicos determinan su importancia, sino que también hay que observar, ¿no?, que realmente llegue de la manera más adecuada a su lector.
dándole un valor distinto, no solamente económico, sino un valor distinto a esa plusvalía que genera la vida académica universitaria. Claro, y están ellos aquí, pero también tenemos toda un área, una gran subdirección de revistas académicas que se encarga de dar soporte a las más de 100 publicaciones académicas que la UNAM genera. Es que en realidad la UNAM es una especie de grupo editorial, ¿no? Si pensamos que hay más de 100 revistas haciéndose ahora mismo, casi todas en formato digital además, casi todas migraron ya al ciberespacio y ha sido también una muy buena decisión de quienes dirigen esos proyectos, porque es donde mejor pueden tener un alcance, ¿no? hacia lectores. Y por otro lado, más de 100 áreas editando también en la universidad. O sea, la UNAM es la principal editorial en nuestro idioma, solo si pensamos que publica 6, 7 libros por día, entre libros impresos, electrónicos, folletos, en fin, es impresionante, ¿no? Pero eso habla también de la potencia de un proyecto educativo, que es un proyecto cultural y un proyecto artístico también, por la cantidad de intereses, de miradas, de disciplinas que abarca. Y eso es un reto para cualquier editor, ¿no? Por supuesto tenemos comité editorial que también tuvimos que enriquecer. O sea, tú mencionabas un replanteamiento en nuestra feria del libro, pero ese replanteamiento ocurrió en realidad en todas las áreas, en todas las esferas de nuestra responsabilidad en la dirección de publicaciones, tanto revisar el catálogo, colecciones que no tenía sentido continuar, colecciones que reiteraban otros esfuerzos, necesidades, como estos proyectos que acabamos de mencionar. Resucitamos El ala del tigre, esta colección de poesía mítica a la que se ha referido Paola, y la rediseñamos, honrando también los orígenes de ese proyecto. Una mirada que está sostenida en este presente efervescente, cambiante todo el tiempo, pero que también se sostiene en ese pasado que hay que recuperar y honrar. Un bestseller permanente es toda la obra de don Miguel León Portilla, pero nos ha encantado ver cómo a ese bestseller se suman otros, que son libros de autores novísimos, o que son libros de colecciones de autoras que debieron haber estado en ese lugar hace 100 años, ¿no? Bueno, no te estoy exagerando, pero esas recuperaciones también son ricas, son valiosas, y la feria muestra en su nombre también esta mirada distinta que tiene que ver con la propia Coordinación de Difusión Cultural a la que estamos adscritos. Publicaciones depende de la Coordinación de Difusión Cultural, y desde allí se ha planteado este interés de mirar en todos nuestros proyectos desde la equidad de género, pensando ahora con Rosa Beltrán incluso en echar las redes, ¿no? para tratar de abarcar una visión de postpatriarcado. ¿Cómo puede ser eso, ¿no? Desde nuestro tiempo, donde todavía es necesaria la reivindicación, pensar en la justicia y en sociedades más justas y equitativas para las mujeres. Pero bueno, fíjate, se llamaba Feria Internacional del Libro Universitario, y allí el foco estaba en el libro, que era universitario, pero pensar en que la feria hoy sea la Feria Internacional del Libro de las universitarias y los universitarios pone el foco justamente en nuestros principales usuarios, tanto del catálogo, de la librería electrónica, de las librerías físicas, de nuestras aulas. Es la feria de todas y de todos en la universidad, y cuando digo la universidad, por supuesto que nos extendemos, como siempre ocurre desde la UNAM, hacia toda la sociedad, hacia todas las universidades. Es la única feria del libro que se especializa en la edición universitaria. Aquí no vamos a encontrar a los grandes grupos, a los voraces grandes grupos editoriales que vemos cada vez que ocupan las más grandes superficies en las ferias del libro, y que dejan siempre a las editoriales universitarias pues allá en las orillas. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Son el centro, son el corazón de esta feria, y con todo este trabajo lo que queremos es comunicar que el libro universitario nos compete a todos, nos convoca a todos. Es un espacio como este que busca ser hospitalario, que busca acoger, que busca
que encuentres allí, ¿no? En cada uno de los stands que vamos a tener en la feria, en cada una de las, pues no sé, son más de 80 representaciones editoriales que van a traer una cantidad mucho más amplia de sellos, de editoriales, por lo tanto de colecciones, en fin, la riqueza de esos catálogos en manos de todos los lectores. Además, libros a precios que no van a llegar con estos aranceles usuales que nos los vuelven prohibitivos. Entonces, de verdad, una feria que está abierta a todos, y Paola alguna vez me contaba cómo le sorprendió ver que llegó un estudiante con sus compañeros, llegó de excursión a Filuni, asistió a las actividades que estaban programadas para ese grupo y el fin de semana volvió con su familia. Pues eso es lo que buscamos generar, ¿no? O sea, tender ese lazo hacia la sociedad, tender ese lazo que la UNAM siempre busca tener, devolviendo una mirada a quienes justifican todo el trabajo que hacemos. Sí, yo escucho 3 palabras que me parece que hay que recalcar, ¿no? Hablamos siempre de difusión, porque existe una coordinación de difusión, hablamos de promoción, pero creo que hay una que es fundamental y tiene que ver con el nombre, ¿no? Fomento, ¿no? Es decir, este asunto de fomentar, ¿no? Y no es una mera casualidad que además dentro de la UNAM se realizan una serie también de vinculaciones internas que va fortaleciendo el proyecto universitario con la profesionalización, con el diálogo entre las partes y que lleva justo a poder hacer esta convocatoria de una feria o de una librería que en donde esté presente la edición universitaria, pero también esté presente el profesional del libro universitario, el autor universitario y más allá, ¿no? Y nada más para recalcar, es impresionante cómo las grandes ferias de libro están convocadas por las universidades, aunque esta sea la única que tenga, ¿no? Digamos, puro libro universitario, ¿no? Las grandes ferias están convocadas por los universitarios. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una naturaleza, ¿no?, de vinculación del libro y la lectura a través de las universidades. Bueno, lo que conversamos es que la mirada tiene que ser muy amplia justamente, ¿no? O sea, tener en cuenta todos estos factores, desde el proyecto editorial, cómo se difunde efectivamente, cómo se promociona, y en la parte de fomento a la que te refieres, que tiene que ver en 2 vías, el fomento editorial, o sea, lograr que haya este tipo de materiales dirigidos a ciertos públicos en todas las áreas, en todos los niveles también, y también el fomento a la lectura, por supuesto, ¿no? Que es una serie de combinaciones a las que es necesario tener en cuenta. Es decir, no puedes pensar en el libro, como decía Socorro, de una manera unidimensional, ¿no? Tiene muchísimas aristas, muchísimos lados. Del lado comercial te diría que también tenemos muy claro que nuestro objetivo es promocionar y comercializar el libro universitario, pero que tampoco eso nos hace dejar de lado el que tengamos otro tipo de novedades. Ofrecemos a nuestros públicos, o sea, la oportunidad de que una persona inscrita en la universidad pueda encontrar lo mismo, un libro de la colección, como ves, por ejemplo, de física, de matemáticas, de química, de biología, o adentrarse en temas de astronomía, de ciencia, que encontrar una novedad editorial de alguna editorial no universitaria, ¿no? Buscamos ese intercambio, ese diálogo. Creo que es imprescindible mirar al libro universitario no aislado, desde luego también, sino en esa vinculación y esa conversación constante con el resto del mundo. Me parece eso, las más de 100 entidades editoriales a las que se refería Socorro, lo que se logra generar es si pensáramos en Borges y en esta biblioteca infinita, el catálogo de la UNAM es de muchas formas eso, ¿no? O sea, nos da miles de poliedros de lados desde los que acercarnos al conocimiento, al disfrute,
al conocimiento, a la lectura, al saber. Y Filuni es eso también, ¿no? La Feria Internacional del Libro de las Universitarias y de los Universitarios es cierto que FIL Guadalajara está organizado por una universidad, Filuni está organizado por la UNAM, y esa mirada que tratamos de darle al libro abarcadora para que los públicos puedan encontrarse con una experiencia en la que se sientan reconocidos, pues, ¿no? Que sepan que hay libros para todas, para todos. Esto que mencionaba Socorro creo que es algo que hay que resaltar mucho, la posibilidad de encontrarse con libros de la Universidad de Chile, de Colombia, universidades de Estados Unidos, de Argentina, de España, ya platicaremos más un poquito sobre Filuni, pero la posibilidad de encontrarnos con libros de esas editoriales universitarias que lo mismo nos traen las investigaciones más actuales que están desarrollando, como también a sus autores, ¿no? Clásicos y contemporáneos, es muy importante. O sea, es rehacer nuestras bibliotecas académicas, personales, como lectoras y lectores, en Filuni, a precios en los que nos estamos ahorrando efectivamente todos los aranceles que de otra forma tendríamos que asumir, costos de envío, etcétera, y encontrarlos reunidos. Estamos hablando, vamos un poco hacia allá, pero de la conversación, pero estaríamos hablando de 300 sellos editoriales reunidos en Filuni. Eso es, digo, un abanico impresionante para poder ir y pasarse la semana entera seleccionando nuevos títulos para la biblioteca. Alejandro, el libro universitario tiene algo muy particular. Yo creo que, bueno, todos los libros, pero el universitario es casi un libro de venta 1 a 1. No es venta masiva, eso lo sabemos y es afortunado eso porque está como más, ¿no?, manejado hacia ese otro lugar. La UNAM tiene un reto impresionante porque tiene todas las disciplinas habidas y por haber, y dentro de las disciplinas todas las áreas del mundo. ¿Cómo hacer para que esto funcione? Es muy complejo y además tenga la capacidad de convocar, ¿no?, a que haya otros sellos editoriales universitarios en una librería como esta, ¿no?, y lograr que el público lector, ¿no?, encuentre ese libro. Y supongo que no solamente son las ferias, sino que hay muchas otras estrategias de comercialización dentro de seminarios especializados, pues para llegar, ¿no?, a ese economista, a ese filósofo, y eso requiere de ponerle el libro enfrente con ciertas estrategias, ¿no? Sí, y el reto es enorme, y cuando me preguntas cómo hacer, pues trabajando 24 horas al día, básicamente. Sí. 48. Porque sí, es un reto enorme que, por supuesto, es justamente lo que apasiona, ¿no? Es decir, tratar de estar presente en todos los lugares posibles con los recursos reducidos que se tienen, por supuesto. Hay una capacidad finita de hacer cosas, humanamente finita de hacer cosas, pero tratamos de estar en la mayoría de los espacios en los que somos invitados. Efectivamente, espacios digamos de venta general masiva como Guadalajara, pero también seminarios e incluso ventas muy pequeñas, espacios reducidos en donde nos invitan y tenemos que apersonarnos y estar para que efectivamente hagamos la venta. Ahora, incluso también te diría, sí es 1 a 1, pero también tenemos, como decía Socorro, títulos de ventas masivas, O sea, debo decirte que es absolutamente, es un abanico muy amplio. Los remates, ¿verdad? No, y además títulos, tenemos títulos de la colección Vindictas que vamos en la 3ª, 4ª reimpresión. De tirajes de miles, o sea, es decir, sí creo que el reto justamente está en cómo atender tan distintas gamas de oferta, ¿no? O sea, por un lado, estos títulos con mucha demanda, porque digo, la coyuntura afortunadamente estamos ahí presentes. Los títulos de estudios de género son títulos que son muy demandados, pero no solo género en sí, sino todo lo que está alrededor de estos aspectos del feminismo, como por ejemplo Vindictas, que aporta su grano de arena, y creo que me parece fundamental. La verdad es que ha sido
ahora sí que ha sido lo que faltaba, el momento que faltaba y para el público que lo necesitaba, ¿no? Entonces, se vende mucho. Como decía también Socorro, todo lo que tiene que ver con el maestro León Portilla es muy buscado, cosa que nos da mucho gusto. Entonces tenemos esta parte de libros muy demandados y que siempre tenemos a la venta, y estos libros que se hacen, casi te diría, de 50 ejemplares, ¿no? En los que tenemos, por supuesto, y que queremos ofrecerlos a los 50 que quieren estar ahí, ¿no? O sea, hay ediciones específicas, incluso mucho libro de texto que tiene que ver con los programas específicos de cada espacio. Tenemos producción editorial, pues de todas las dependencias universitarias, pero también las escuelas superiores, de las escuelas preparatorias, de los SHs que publican ya en producción editorial. Lo ofrecemos en nuestras librerías y creo que eso ha sido muy importante, sobre todo, por ejemplo, y un poco me regreso, pero sobre todo en el espacio en que estuvimos cerradas las librerías físicas y que tuvimos solamente la oferta de la librería electrónica, en donde se tomó la decisión de ofrecer no solamente un descuento permanente, sino enviar los libros de manera gratuita a todos los que lo quisieran, porque justamente necesitábamos cubrir esa carencia, digamos, de los espacios físicos cerrados. Era importante poder estar ahí presentes y que eso no implicara que la gente, por no poder cubrir el costo del envío, no comprara los libros. Para nosotros como universidad, si bien hace rato decía, y podría sonar contradictorio, pero no lo es decir, por un lado decía, sí somos un producto, pero también somos una universidad. Es decir, ese equilibrio es un asunto que tenemos que estar buscando permanentemente. Entonces, se tomó la decisión de continuar tener operación la librería electrónica con lo que eso implicaba, y además cubrir los costos de envío, que no ha sido menor, no es una erogación finalmente, pero que estamos convencidos que es indispensable para que la gente pudiera durante este periodo haber tenido acceso al libro, ¿no? Hubo un cambio finalmente de sistema de compra, de manera de acercamiento, es decir, la pandemia nos afectó también en este afortunado acercamiento, ¿no? a otro canal, ¿no? de distribución, y que en realidad fue la suma y no fue resta, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, y no solo en términos tecnológicos, hasta humanos. Hubo casi una recomposición, digamos, una reorganización, que afortunadamente ahí fuimos resilientes, digamos, en el sentido en que tuvo que cambiar los roles de los que estábamos ahí, porque a lo mejor el que estaba encargado de una librería pues ya no tenía librería que operar. Entonces esa persona en la pandemia se encargó, por ejemplo, de tener contacto con el público vía correo electrónico, ¿no? O otra persona que se encargaba de hacer los envíos. Es decir, la verdad es que en cuestión de semanas, casi te diría que de manera un poco hasta orgánica, en el sentido de que hacemos lo que toca hacer, ¿no? Hubo que recomponer los perfiles y los roles de operación de un momento a otro. Afortunadamente lo logramos, creo que lo logramos. Las ventas se incrementaron de manera impresionante, afortunadamente, y creo que eso funcionó bastante bien. Y bueno, la UNAM, Socorro, siempre se ha caracterizado por un espacio de profesionalización, de diálogo, de plática. Durante la pandemia estuvieron muy, muy presentes. No faltó, ¿no? Estos encuentros de entender dónde estábamos, y creo que la UNAM fue muy, ¿no? con una convocatoria muy amplia, propuestas, ¿no? de documentos también que están resultando ser fundamentales. Y bueno, la Filuni es también ese espacio, no solamente del encuentro del libro y el lector y de muchos libros y editoriales que están presentes, sino de todos los profesionales que estamos ahí, que además permite el diálogo también con los lectores, ¿no? Se vuelve un lugar amplio, pero al mismo tiempo pequeño, ¿no? Como que circulas por ahí de una manera como que no te pierdes como en Guadalajara, ¿no? Claro. O te pierdes en Minería, que también te llegas a perder, ¿no? Sino aquí creo que es eso, ¿no? Es convocatorio y este cruce, ¿no? de profesionales, lectores, y la profesionalización y la discusión. Sí, eso que mencionas me parece muy importante, porque no puede aislarse, ¿no? Aunque parezca que es una editorial con una función muy precisa, ¿no? de
que relacionada solo con la publicación, de la circulación, la distribución, la comercialización de libros. Tenemos esta área de revistas académicas, pero también un área que a mí me ha gustado mucho que se fortalezca, de profesionalización, de formación en disciplinas que tratan de abarcar toda la cadena del libro, ¿no? o el ecosistema virtuoso del libro. Y allí ha sido muy importante también introducir otras experiencias, otras miradas. Hicimos, por ejemplo, el trabajo más reciente que me gusta mucho, como lo trabajamos, que fue el laboratorio editorial, ¿no? Un proceso desde que se concibe, desde que lo proyectamos, donde no solamente una persona en publicaciones tuviera la responsabilidad de curar ese programa, ¿no? Entonces yo invité a otras personas y fue un proyecto que por eso quedó así de rico, ¿no? Porque a lo mejor antes no nos parecía importante que hubiera un curso de traducción de lenguas originarias. ¿Cómo editas un libro en lenguas originarias? Es una cosa complejísima y muy importante, algo que parte de la experiencia que hemos tenido y que yo traigo, ¿no? También de mi época entrañable en el Fondo de Cultura Económica, donde estuvimos publicando también autores en ediciones bilingües, en lenguas originarias, y donde buscábamos no generar una marca específica que separara al autor en lenguas originarias, que lo dejara como en una casilla distinta de los autores literarios, ¿no? Entonces, en el Ala del Tigre, por ejemplo, tú lo puedes ver. Allí hay ediciones bilingües de autores que escriben en su lengua, pero esos libros no tienen nunca una señal que te haga pensar que allí vas a encontrar un texto distinto, ¿no? Eso es poesía, está en una colección de poesía y ese es el acercamiento que queremos que se dé, ¿no? Entre el libro y su lector. De la misma manera, con nuestros proyectos de profesionalización en el laboratorio editorial, buscamos esa diversidad también, ¿no? Abonar hacia otras disciplinas, otras maneras de encarar la edición, que continuáramos con lo que es importante en la edición universitaria, pero que nos abriéramos también a otras posibilidades, como la edición de libros para niños, como editar imágenes, en fin, y por eso me parece, porque hubo otras curadurías también allí involucradas, es que cada proyecto que después hemos desarrollado, incluyendo el programa de profesionales en Filuni, pues ha quedado también con una mirada que busca una apertura de intereses, apostar a que nuestros usuarios, nuestros colegas que asisten regularmente a estos programas, pues también se sorprendan descubriendo otras posibilidades en su propio quehacer, ¿no? En su quehacer como editores, en su vida cotidiana como editores, y eso me gusta, ¿no? Buscar que haya otras preguntas, que haya otras aproximaciones a la edición. En Filuni ahora, como siempre ha ocurrido, se reúnen editores pues de toda la geografía del español, y eso tiene siempre una muy interesante deriva, ¿no? Porque en la Filuni pasada, que es además la anterior a la pandemia, ¿no? Después ya durante 2 años no tuvimos feria, pero en esa tuvimos muchos comentarios de colegas que nos pedían desde Colombia, desde Argentina, que trabajáramos más en un programa de formación para editores, pero digamos desde licenciatura, que hubiera algo que generalmente encontramos la especialización o la maestría, ¿no? Pero no desde la formación, digamos, más básica, universitaria para editores. Entonces, estos son proyectos, son intereses también que están allí, que nos gusta mucho. Se quedó eso pendiente, pero me gusta mucho pensar que ahora podamos retomar ese tipo de inquietudes. Pero además algo muy valioso de la pandemia, estoy tratando de recuperar las cosas valiosas de la pandemia, es que todo esto quedó en línea. Es decir, la oportunidad, porque muchas veces había un programa de profesionalización de la cual pues no te podías movilizar una tarde lluviosa, ¿no? A alguna de las facultades o de los institutos de la UNAM.
y ahora, bueno, pues quedaron ahí, ¿no? Y eso hace que sean documentos audiovisuales muy, muy valiosos que permiten, digamos, enriquecer, ¿no? Y que en cualquier momento pues los puedas escuchar cuando ya tengas la pregunta o la necesidad como editor o como lector o como sea. Y aquí me gustaría que habláramos de la experiencia del autor. Tú eres autora. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo sientes como autora, ¿no? Una vivencia en una feria como la Filuni? Creo que en Filuni todas las ferias de libro permiten eso, desde luego, pero en Filuni una de las grandes ventajas que tenemos es que tenemos autores y autoras de literatura, ¿sí? Pero también justo de estos libros académicos, ¿no? Investigadores de ciencia, de algunas otras áreas del conocimiento, y poder establecer ese contacto directo con jóvenes de diversas disciplinas y además, bueno, no solo jóvenes, pues con toda la comunidad académica, pero en realidad es que sí hay un público joven muy importante en Filuni. Poder tener este encuentro en el que como lector y lectora y como autor y autora puedas dialogar de manera directa, eso es algo que las ferias de libro sin duda siempre seguirán permitiendo y dando es como un valor agregado a una feria, ¿no? Por supuesto encontrar libros de los que no vas a tener tan fácil acceso en otro momento, pero esa posibilidad de sentarte a escuchar y poder dialogar en directo con alguien de tu misma disciplina que esté haciendo alguna investigación particular o con una autora en general de literatura, creo que nos sigue pareciendo a todas aquí muy, muy valioso. Ahora que hablaban del asunto en línea, que es cierto, ahí fue una reconversión, como decía Alejandro, es una reconversión que nos llevó a más. O sea, creo que la pandemia nos obligó a muchísimos cambios de paradigma y quizá uno de los más importantes fue o sea, la tecnología ya estaba en nuestras vidas, pero no lo estaba de la forma en como la pandemia nos hizo responder. No quisiera decir como que nos obligó a, ¿no? Porque al contrario, como aprovechamos esa herramienta que ya teníamos y aprendimos a explotarla aún más. Pienso en la Fiesta del Libro y la Rosa, por ejemplo, que ahora Socorro nos puede decir un poquito más, pero fue la primera feria que se organizó no solo en México, a nivel mundial, justo cuando se estaban cancelando el resto de las ferias, porque veníamos en marzo el mundo empezó a cerrar, ¿no? Febrero, marzo, el mundo empezó a encerrarse, la explosión de contagios, o sea, fue un momento, ahora nos parece lejano, pero fue un momento muy dramático en la historia de la humanidad. Y todas las ferias de libro estaban, pues, o postergándose o cancelándose, haciendo los anuncios. Y la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM decidió hacerse, ¿no? O sea, vamos a hacerla. Y fue en esto, como comentábamos ahora, esta reconversión un poco entre lo orgánico y de mucha voluntad, de mucha imaginación, que también eso, por ejemplo, yo le reconozco a Socorro enormemente esa creatividad para decir... Esa necedad, ¿tú qué sabes de eso? Bueno, pero nos divertimos mucho, ¿no? ¿Cómo vamos ahí? Que te digan Alejandro y Paola, yo creo que también se han divertido. Sí, que al final resulta, como decía Alejandro, es esa pasión que te va estimulando y dices, sí, o sea, de que podemos hacerlo, nos va a ver cómo, ¿no? O sea, y es muy interesante cómo uno mismo se obliga a romper con esos esquemas y decir, a ver, ok, la forma tradicional ahora no nos va a funcionar. ¿Cómo encontramos otras maneras para lograrlo? Bueno, pero bueno, es la Fiesta del Libro y la Rosa en esa primera edición. Te diría que fue prácticamente un equipo en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial rehaciendo esa feria, aprendiendo también al mismo tiempo cómo hacerla. Después, casi que pensando en esto de los cursos de profesionalización, decíamos, vamos a compartir nuestra experiencia con el resto de las ferias, de cómo tropiezos por los que nosotros pasamos un poco, pues, sobre la marcha,
compartir esa experiencia para profesionalizarnos todos en una nueva manera de realizar no solo ferias de libro, sino actividades en línea en general, culturales, académicas, etcétera. Bueno, entonces esta parte de profesionales en línea, es cierto que se queda la gran ventaja de poder ir a ese conocimiento nuevamente, pero creo que la presencialidad y el contacto directo será algo que necesitemos de forma permanente como sociedad. Entonces, ahora que preguntas, bueno, como autores, ¿qué fomenta Filuni? Creo que esa posibilidad incluso de detenerse en el pasillo con alguna de las personas que acaba de dar una conferencia, una charla, seguirá siendo muy valioso. Cosas que la tecnología no nos permite, nos permiten otras cosas, pero ese diálogo directo seguirá siendo, no hay manera de sustituirlo, ¿no? Bueno, pues para ir cerrando, porque creo que podemos estar aquí horas platicando de muchas cuestiones, no quisiera dejar de hablar a los que hay que visibilizar, ¿no? Todas estas personas que hacen que una librería, una feria, ¿no?, esté en este orden, con esta atención, este acompañamiento, me parece que es muy importante, ¿no? La gente que está en los stands en la feria atendiéndonos, los cajeros, los responsables de librería, estas personas, ¿no?, son un equipo que me parece que hay que destacar y considerar, ¿no? Además, en este deseo de visibilizar, ¿no?, y que Interlínea busca este trabajo, ¿no?, desde las librerías, desde la vinculación y desde el trabajo editorial, por poner 3 temas, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, importantísimo, no podríamos avanzar sin duda, y creo que además nos hemos preocupado, Socorro ha sido muy insistente en esto desde que tomó la dirección, justamente en cómo hacer equipo, digamos, ¿no? Cómo realmente estar involucrados todos, estar comunicados todos, pero sobre todo cómo realmente incentivar y motivar el trabajo grupal, porque no es lo mismo que tu centro de trabajo esté, digamos, decaído, etcétera, que tenga poco mantenimiento, a que tengamos un espacio nuevo, ¿no? Yo creo que eso ya de entrada hace que los compañeros y que todos nosotros estemos incentivados. Obviamente no estamos hablando solamente de la gente que está trabajando en un espacio como la librería, atrás hay un mundo de gente, tenemos un almacén que opera todos los días, se mueve, es enorme y afortunadamente está todo el tiempo vivo, pero también tenemos áreas administrativas y también tenemos áreas, en fin, creo que eso es importantísimo, y si no tuviera ese engranaje bien aceitado, no podríamos dar estos resultados. La verdad es que, por supuesto, como en todo, siempre estamos autocriticando, siempre estamos encontrando que mejorar, que hay muchas cosas, por supuesto, pero me parece que el avance es importante. Yo creo que ahí la gente me parece que está motivada y me parece que ha logrado, incluso cuando ya llega el punto en que la gente te propone cosas, ¿no?, y te dice, yo quiero participar en esto y quisiera hacer esto, bueno, eso te da mucha alegría y mucha hasta paz, ¿no?, de vamos por buen camino, aunque sin duda hay cosas siempre que estar mejorando, ¿no? Sí, en 2018, producto de esa Filuni, hicimos un reportaje para darle visibilidad a todos estos actores tan invisibles dentro de Filuni, digamos, y quedó un reportaje muy, muy lindo que está ahí en nuestro canal YouTube. Entrevistamos, ¿no?, a todos y cada uno. Bueno, entrevistaron los chicos de servicio social que prestan apoyo a Interlínea, y quedó un proyecto muy lindo que está ahí. Bueno, pues que ahorita me acordé, ahorita que dije, claro, tenemos ese reportaje, ¿no?, y además de Filuni, ¿no?, que le dimos esa visibilidad. Pues vamos cerrando. Socorro, algo que comentar para cerrar, que se me esté pasando. No se ha pasado nada. Realmente yo me quedaría con esta última reflexión que hacíamos sobre lo que ha quedado en línea, ¿no? Porque cuando pensamos en un proyecto editorial, yo no puedo disociarlo de su más rico sustrato, que tiene que ver con acompañar a los lectores. Entonces, por ejemplo, la colección Vindictas
ha generado seminarios, ¿no? Tenía que llegar a eso. O sea, es un proyecto que busca ampliar una mirada hacia el conocimiento de escritoras, pero también reflexionar sobre por qué han sido invisibilizadas, quiénes eran, qué corrientes literarias allí están conviviendo en las obras tan diversas de estas autoras. Entonces tenemos un sitio que se llama vindictas.unam.mx, donde pueden encontrar todos los seminarios que hemos estado realizando, algunos con la Universidad Complutense, con la Cátedra Carlos Fuentes, y donde van a encontrar las voces de autoras como Marta Sanz, pero también como Cristina Rivera Garza, como Carmen Boullosa, hablando de estas antecesoras, de esta suerte de madres literarias, ¿no? que nos abrieron caminos. También están todas las sesiones del laboratorio editorial, ¿no? Esto es trabajo para editores, para reflexionar, para desde miradas muy prácticas, distintos asuntos relacionados con el quehacer editorial. Están también en línea en el sitio de la Coordinación de Difusión Cultural, que es cultura.unam.mx. Allí pueden encontrar los resultados de este estudio que hizo la coordinación sobre la pandemia y el impacto que tuvo en proyectos culturales, en proyectos artísticos, desde cada sector, ¿no? A mí me tocó coordinar el que tenía que ver con libros y fue una consulta que se hizo muy amplia con colegas editores. Nos quedó como resultado de lo que habría que hacer, una lista de pendientes, digamos, de medidas que se debían tomar para apoyar al sector editorial, que tiene tantas letras como el abecedario. Fue muy curioso, pero terminamos justo como en la Z, ¿no? Con todas las distintas medidas que sería apropiado tomar para impulsar este sector que fue muy golpeado, ¿no? durante la pandemia. En fin, si entran a Libros UNAM, si conocen la librería electrónica, pues podrán ver allí mucho de lo que ahora hemos estado comentando, los libros, los envíos gratuitos que hemos querido mantener como además sin compra mínima, ¿no? Es decir, se puede comprar uno de nuestros folletos de material de lectura que cuesta alrededor de 40 pesos y les llegará hasta Zacatecas, hasta La Paz, si así nos lo piden. Entonces, promovemos mucho también entre nuestra comunidad el descuento al que tienen derecho del 50% en la compra de libros. Pues es una verdadera cruzada por la lectura en realidad, ¿no? Por la lectura de libros, de los libros que ya nos forman, de los libros que ya necesitamos para nuestra vida académica, pero también esos otros que nos acompañan gozosamente en el camino, cualquiera que sea. Sí, el libro universitario tiene esa belleza, ¿no? La UNAM y muchas otras universidades, ¿no? Buscan a partir de sus pocos recursos, ¿no? Lograr llegar hasta donde sea posible, ¿no? La UNAM efectivamente tiene un impacto a nivel latinoamericano importantísimo, es la instancia universitaria con mayor producción en toda Latinoamérica y eso, bueno, pues sí, obviamente habla de la riqueza. Y nada más para cerrar, Filuni, no se nos vaya a olvidar que está convocado, ¿no? Pues también muchos otros personajes con los que van a tener pláticas, foros, conversaciones, y tenemos el premio, ¿no? A Joaquín Díaz-Canedo, que creo que no habría que olvidarlo, ¿no? Y decir que, bueno, pues este año, ¿no? Darle visibilidad a editores que han pasado por la vida universitaria como Joaquín, pues es muy pertinente. Sí, no solo no olvidarlo, sino que en esta ocasión la ceremonia, a diferencia de las anteriores, la ceremonia será presidida por el propio rector de la UNAM, así que como verás, le estamos dando más bien otro lugar a ese premio, ese reconocimiento al editor universitario, y toca en esta ocasión el premio Joaquín, que ha sido un excelente amigo, cómplice, editor, un maestro, desde tiempos de no solo lo que conocemos de él en el Fondo de Cultura Económica, su paso por la Universidad Veracruzana, paso breve pero muy sustancioso por la UNAM, ¿no? Fue mi antecesor, me trasladó como el proyecto, lo que se había hecho, y siempre he tenido las mejores conversaciones con él, así que a mí me alegro mucho que el jurado
por decisión unánime, haya decidido que este año el premio Rubén Bonifaz Nuño, que además pues, tiene toda esta prosapia de ese gran helenista, ese gran poeta que fue Bonifaz Nuño, pues imagínate, qué mejor nombre y qué mejor auspicio para cualquier editor. Pues qué mejor que invitar a la gente a que se una, ¿no? A que venga a esta feria. Creo que se dan cuenta que está muy rica y muy llena de caminos por andar y caminos por abrir. Sí, bueno, de mi parte me gustaría terminar justamente haciendo este énfasis a la comunidad universitaria de la UNAM, que nos vea a través de Interlínea, a recordar que tienen el 50% de descuento presentando su credencial vigente en todas las librerías de la UNAM, y invitarles a acercarse, a conocer esa red de librerías y hacer efectivo ese derecho que tienen al 50% de descuento, comunidades estudiantiles y comunidades académicas. Y pensando en Filuni, volviendo a Filuni, recordar las fechas del 30 de agosto al 4 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en Avenida del Imán número 10, ahí las esperamos a todas, las personas que vayan, de veras que se la van a pasar muy bien, como decía Sofía, es un programa riquísimo que está en la página de Filuni, filuni.unam.mx. Si se echan un clavado a ese programa, no habrá, o sea, estoy segura, estamos aquí completamente seguros que van a empezar a palomear, quiero ir, ¿no? Y bueno, justamente pues en esto que platicábamos de cómo estimular el acceso, la creación, todo lo relacionado al libro universitario, pues ese estímulo de quiero ir a todas las actividades es la última consecuencia, ¿no? Poder poner de manera directa en contacto al público con estas publicaciones. Entonces, bueno, tener muy presentes esas fechas. Les invitamos a que nos acompañen en Filuni y pues Alejandro también, no sé si algo quiera decir de los sellos que estarán. Bueno, justo hablando un poco, retomando lo que es desde el agradecimiento, también agradecer a las instituciones que están presentes en Filuni, porque a nosotros nos toca organizar, pero también es un esfuerzo importantísimo el que hacen las universidades, la gran mayoría públicas que están presentes en Filuni, que hacen un esfuerzo por trasladarse, ya sea dentro del país o desde el extranjero, digamos, vienen representantes, como decía Socorro, desde Argentina y Chile, digamos, desde el extremo, Canadá, tenemos presencia de las universidades canadienses este año, tenemos representantes de las universidades estadounidenses, por supuesto, pero también de prácticamente toda América y España. Entonces, no es menor el hecho de programar un viaje internacional. Y digo no es menor porque ahorita, saliendo de la pandemia, como todos sabemos, ha habido en las instituciones públicas universitarias, ha habido recortes, ha habido reorientaciones de los recursos por obvias razones, porque ha habido necesidad de invertir en otros aspectos, pero hacer el esfuerzo de venir no es menor, cosa que estamos muy contentos de que, de hecho, por supuesto está lleno el espacio. Van a ver que cuando nos visiten se trata de una feria además que cumple estas dos funciones, digamos, de ofrecer venta al público en general, pero también es una feria especializada, por lo tanto también estamos convocando a compradores especialmente. Hemos hecho una convocatoria muy importante para bibliotecarios nacionales e internacionales. Tenemos contingentes, gracias también al apoyo que se ha estado otorgando desde Filuni, específicamente para incrementar este tipo de visitas, porque nos es muy importante, insisto, profesionalizar la feria, ¿no? Digamos, profesionalizar la feria, hacia allá vamos, creo que vamos por buen camino y hemos tenido una buena respuesta, por ejemplo, insisto, de la comunidad de bibliotecarios nacionales e internacionales que estarán presentes en Filuni. Entonces, también invitar al público en general, pero también a los especialistas en desarrollo de colecciones, en fin, a los acervos bibliotecarios, a que nos acompañen, porque efectivamente tenemos también en este marco de incentivos que estamos promoviendo, Filuni estará cubriendo el envío de todas las compras que se hagan durante Filuni. Lo cual no es menor, es un esfuerzo importantísimo, y estamos creando un área de negocios también, estamos abriendo un área de negocios este año específicamente para que puedan hacerse y cerrar tratos entre editores, expositores y los profesionales. Así que creo que eso también ayuda y es con el ánimo de incentivar y profesionalizar la feria.
qué bello crecimiento ha tenido esta feria, y verla ahora sí que nacer y crecer ha sido un privilegio, como también tenerlos ustedes aquí. Y pues hablar también, y para cerrar, hace 40 años más o menos empieza a sembrarse estas posibilidades de las redes, de las editoriales universitarias, y hoy empezamos, ¿no?, a cosechar, ¿no?, mucho de lo trabajado, que no ha sido nada fácil. Hablar de 40 años, casi 40 años de las primeras necesidades de vincularnos, ¿no? Y hoy pues tenemos una red al texto consolidada, que además la presencia en la red latinoamericana EULAC, que luego se consolida en las redes internacionales vinculadas con el resto de América, y la posibilidad de vincularse ya con Frankfurt, ¿no? Es decir, de pronto creo que las universidades empezamos a pasar, ¿no?, de este maltrato que le dábamos a nuestros textos hace unas décadas, y hoy por hoy nos presentamos con una dignidad de nuestros textos, respetándonos, ¿no?, y respetando a nuestro público lector. Y bueno, pues con esto cerramos agradeciéndoles de todo corazón la presencia de los tres. Ha sido un honor estar aquí, y es un honor estar con ustedes en este recinto tan hermoso. Gracias. Gracias.